En Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48, hemos visto en 5 conferencias el versículo 38. Nada más. Hemos visto en 5 conferencias y hemos tratado de explicar el versículo 38. Y que toda esta temática y aparentemente semántica, filosófica, no es más que una mala interpretación de los fariseos que trataban de llevar a cabo la venganza personal mediante el mandamiento ojo por ojo, diente por diente. A continuación, el Señor Jesucristo dijo en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Hemos puesto énfasis desde la clase pasada en el versículo 39 en la frase no resistáis al que es malo. Y hemos tratado de poder evaluar esta temática de Cristo, porque ya vimos claramente que no significa no tener ejércitos, no significa no tener un cuerpo de policía, no significa no tener autoridades civiles que lleven a cabo y lleven a los tribunales a los criminales, a los ladrones, a los asesinos, a los violadores. Porque cualquiera podría decir, no, Cristo dice, no resistas al malo, me chocan, que Dios te bendiga, me roban, que Dios te bendiga. Y cuando nosotros nos vamos al extremo de la ley, nos convertimos entonces en legalistas. Hay 2 peligros muy grandes en la vida cristiana. Y los 2 son opuestos radicales. Uno es el legalismo. Esto significa basarse en la letra de la ley, nada más. Y el otro es el antinomianismo. La palabra nomos significa ley, la palabra anti en contra de la ley. O sea, el antinomianista o el antinomianismo es ir en contra de todo aquello que Dios nos manda. O sea, el libertinaje total. Entonces, tanto el radicalismo del legalismo como el libertinaje total de ir en contra de la ley son totalmente polos opuestos que nos van a llevar a convertirnos en herejes. Y tenemos que nosotros darle el sentido y poder trazar la palabra de Dios de acuerdo al texto y al contexto que el Señor Jesús quería verdaderamente darnos a entender. ¿Cómo se puede lograr esto? Muy fácil, cotejando línea con línea, versículo con versículo, precepto sobre precepto, acomodando lo espiritual con lo espiritual y teniendo la armonía de toda la Biblia para que junto con toda la Biblia podamos decir, así es como debe de ser. Porque si yo saco de la Biblia un versículo y le doy una interpretación y por otro lado hay otra interpretación, ya la interpreté privadamente. Y por eso hay tantas sectas. Los testigos de Jehová, los mormones, adventismo del séptimo día, el unitarismo y todas las sectas usan de la Biblia textos que inflan o lo sacan radicalmente de su contexto y comienzan a delinear una doctrina alrededor de 1 o 2 versículos y no de un contexto entero. Entonces ellos comienzan a apoyar sus herejías con la palabra de Dios y te enseñan la Biblia. Desgraciadamente son igual que Satanás. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, recuerden ustedes que Satanás le dijo y le citó uno de los salmos, ¿se acuerdan? Y le dijo a Jesús, está escrito, a los ángeles, si te avientas del templo, la Biblia dice que si tú te avientas, los ángeles te detendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás le citó la Biblia a Cristo. Cristo hubiera dicho, qué gusto me da que estás memorizando la Escritura, Satanás. Pero ¿saben una cosa? Que Cristo nos enseña algo muy profundo. Y le dijo a Satanás, escrito está también. O sea, no cites incompleto, sigue leyendo lo que dice abajo. Entonces, Satanás nunca es más diabólico que cuando trae la Biblia debajo del brazo. Y tú puedes encontrar a mucha gente con la Biblia y no por eso
podemos nosotros concluir que son cristianos o que son hijos de Dios. Porque, repito, nunca es algo más diabólico que cuando Satanás cita la Biblia para sus propósitos perversos también. Vamos en esta noche a tratar entonces de poder comenzar a limpiar la paja y poder esclarecer claramente el significado: no resistas al que es mal. La palabra resistir, aquí en el griego es la palabra antistemi, que significa ir en contra o ponerse en contra de alguien. Cristo aquí nos estaba diciendo que los cristianos no nos pongamos en contra de las personas que nos ofenden interiormente. En otras palabras, que no tratemos, si alguien nos hace un mal, estar toda nuestra vida en contra de esa persona, porque nosotros demostraríamos con esto venganza y amargura en el corazón. Cristo no quería decir aquí que debemos dejar que la maldad corra por todos lados. Cristo no nos está diciendo, nunca resistan a los criminales ni a los violadores. No, dejen que la maldad corra por todos lados, que no hay nadie que la detenga. Ni tampoco Cristo está diciendo que los criminales deben quedarse sin castigo. Ni tampoco está diciendo que los países no tengan policía, ni ejército, sino que nos está, repito e insisto, diciendo que no resistamos, no nos pongamos en contra, no guardemos rencor. No nos amarguemos contra aquellos que están tratando de hacernos algún mal. Vamos a ver, para poder comprender un poco más esto, los derechos que tenemos todos nosotros como seres humanos. Pues el Señor Jesús ilustró lo que estaba diciendo acerca de amar a nuestros enemigos al hablar de los derechos básicos de la humanidad. ¿Saben ustedes cuáles son los derechos básicos del ser humano a nivel internacional? Los derechos del ser humano son 4 principalmente. El primero es el derecho de la dignidad. El segundo es el derecho de la seguridad. El tercero es el derecho de la libertad. Y el cuarto es el derecho de la propiedad. Y casi todas las constituciones políticas de todas las naciones garantizan estos 4 derechos por persona. Y vamos a tratar en esta noche de introducirnos en estos 4 derechos que tienes tú y que tengo yo. Escúchenme muy bien. Como ciudadanos de un país, pero no siempre como ciudadanos del cielo. El primer derecho es el derecho de la dignidad. En nuestra sociedad, toda persona, negro, pobre, amarillo, mexicano, cholo, chicano, francés, americano, debe ser tratado con respeto, dignidad y bondad. Ahorita en Estados Unidos, cuando ustedes vayan, van a encontrar ya con más frecuencia que hay cuadros en todas las oficinas del gobierno y en muchos lados donde dice: exige ser tratado con los mismos derechos que un blanco. En otras palabras, que nadie te discrimine por ser mexicano, o por ser amarillo, o por ser negro, o por ser latino, o por ser puertorriqueño. Porque la Constitución americana demanda que todo aquel que ha nacido o ha sido nacionalizado o tiene su residencia en América o en Estados Unidos sea tratado por igual, con equidad, justicia, igualdad. Nosotros, ¿saben ustedes de dónde viene este sentido de la dignidad, por lo cual todos debemos tratarnos con respeto y nunca despreciar a una sirvienta, ni a un bolerito, ni a un albañil, ni a un plomero, ni a nivel diplomático, ni a nivel individual? Esto tiene su raíz en la Biblia. Esto se debe a que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y dice en Génesis 1, 26 y 27, Dios dijo: hagamos al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos, no importa quién sea, negro, apache,
árabe, judío, libanés, mexicano, no importa cuál sea su condición cultural, racial, cualquier o étnica, cualquier ser humano debe ser tratado con dignidad y con respeto. Vean Santiago capítulo 5, donde la Biblia en el Nuevo Testamento condena de una forma drástica, ruda y directa la explotación del hombre por el hombre. Creo que todos ustedes están conscientes que la historia de nosotros es una historia ¿de qué? De explotación. Siempre, siempre los poderosos han oprimido a los débiles, los blancos, a los negros, los ricos, a los pobres, los dueños de las haciendas, los dueños y directores de las compañías. Hay una base dentro de la economía que dice máximo rendimiento, máximo, yo demando que produzcan mis obreros lo máximo con el mínimo pago. Entonces, cualquiera de ustedes también tiene sirvientas en su casa. Y es triste que encontremos señoras cristianas platicando y diciendo, ¿cuánto le pagas a tu sirvienta? Pues 400. Y yo 450. No, pero fíjate que la mía es una indita que acaba de bajar de Tepoztlán y pues le voy a pagar 300 porque diga que le vaya bien. Y comenzamos nosotros a hacer una cosa. Comenzamos a aprovecharnos. Comenzamos a explotar. Comenzamos a tratar de oprimir a las personas que no pueden defenderse. Y que, porque como dicen en México vulgarmente, están ahorcadas y no tienen otro lugar donde ir, comenzamos a manipular y a tratar de que me trabajas todo el día y te voy a pagar el menor sueldo que pueda. La Biblia condena esto y escuchen lo que dice al respecto en Santiago 5, del 1 al 6. Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, repito, por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Quiero que vean ustedes que aquí la Biblia está situando a un grupo de personas que han hecho dinero y que tienen ahorita millones de pesos en el banco, y la Biblia dice que estas personas han hecho esos millones de pesos a través de la explotación de sus semejantes. Por lo cual dice la Biblia que el dinero de ellos está enmohecido. ¿Saben ustedes qué significa esto? El moho es una como bacteria que se forma alrededor, sobre todo cuando hay mucha humedad. Si tú dejas tu ropa en un lugar cuando hay mucha humedad, se enmohece inmediatamente. Entonces, cuando la Biblia condena las riquezas enmohecidas, está hablando de dinero que no es usado para la gloria de Dios. Y cuando el ser humano comienza a engañar, a explotar, a engordar, a comer, a vestirse y a viajar por causa de la explotación de sus semejantes, la Biblia dice, viene el día de la paga. Y ahorita muchos de ustedes pueden decir, si hay Dios, ¿por qué hay tantas injusticias? Si hay Dios, ¿por qué permite esa explotación tan vil, tan lastimera, tan patética del semejante al semejante? La Biblia dice, viene el día del juicio. Y entonces ahí dice la Biblia, podrá Dios decirles a estas personas,
Ustedes estaban aquí arriba, los explotados estaban aquí abajo, el que ríe al último ríe mejor. Ustedes ahora serán lanzados al infierno eterno y los que estaban siendo explotados serán elevados a la posición de supremacía que ahorita merecen, porque ustedes no tuvieron compasión ni respetaron el derecho de la dignidad del ser humano. Esta dignidad, desgraciadamente, podemos repetir, no siempre es respetada. Muchos de ustedes, amigos, hermanos en Cristo, están siendo explotados en su trabajo. Muchos de ustedes se están aprovechando sus jefes de ustedes. Otros saben que deben de pagarles salario mínimo, que deben y tienen el derecho de tener seguro social, de pagar cada media hora que ustedes trabajen de más, se les debe de pagar extra. Pero los jefes no dicen eso, dicen, no tienes que darme más tiempo para hacer méritos, aunque sea en contra de la ley. ¿Por qué? Porque quieren más dinero y quieren explotar. Y sin embargo, dice la Biblia, encomienda a Jehová tus caminos y Él hará. Ahí es cuando Cristo dice, no resistas al que es malo. Si tú estás siendo explotado en alguno de tus trabajos, no te queda más que voltear la otra mejilla y acordarte que no vas a meterlo a la cárcel, es imposible, están súper protegidos por su departamento de contabilidad, nunca le vas a probar tu explotación, pero la Biblia dice, esperen con paciencia, vean el versículo 7 de Santiago 5. Y esta es la actitud del cristiano, por tanto, hermanos. O sea, está hablando, esta frase, por tanto, nos conecta con el pensamiento anterior. O sea, por causa de la explotación anterior, tengan paciencia. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Señor nos dice en esta noche que así como el labrador, cuando avienta las semillas de maíz y avienta el trigo, no espera inmediatamente tener una cosecha, sino que el labrador primero siembra y después ¿qué hace? Comienza a regar la semilla. Y después de 15 días, de 2 meses, de 3 meses, el labrador muchas veces, después de 1 año, el labrador ve el fruto de su trabajo. Así nosotros no nos cansemos de hacer el bien, porque segaremos si nosotros persistimos con paciencia. El segundo derecho del ser humano es el derecho de la seguridad. El derecho de la seguridad. Y este derecho es el derecho que tú y yo tenemos de sentirnos seguros en la sociedad en que vivimos. Tú y yo tenemos el derecho de salir en la calle en la noche y que no haya una persona que nos asalte. Tienes el derecho de mandar a tus hijas a la escuela a las 2 de la tarde y que a las 2 de la tarde no haya una banda de mozalbetes ni de drogadictos a la salida de tu escuela que estén tratando de abusar de cualquier muchacha, adolescente que sale de la escuela. Cuando existe esto, ¿qué hacemos nosotros? Recurrimos a las fuerzas policíacas o al Ejército Nacional en caso de invasión. Porque yo tengo derecho como ciudadano que se respete mi coche, que no me lo roben, que no me rompan los vidrios de mi casa, que mis hijas caminen con seguridad en las calles, etcétera, etcétera. A nadie le gusta sentirse amenazado, ni tampoco nos gusta sentir que nuestros hijos están inseguros en las calles. En Mateo 5:40, el Señor Jesucristo dice al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La palabra a pleito es una palabra en el griego que significa a la ley. En otras palabras, la persona que te demande, la Biblia dice, ante una corte de justicia o un tribunal, tú necesitas a esta persona no oponerle resistencia. Si alguien llega a tu casa, por ejemplo, llega mañana a la policía a tu casa y te agarran y te dicen, vámonos a la cárcel, la Biblia dice que nosotros no debemos ponernos en contra de estas autoridades.
estés o no estés en la razón. ¿Y saben ustedes por qué? Porque son autoridades. Ya si te llevan a la cárcel y tú dices es injusto y te metieron a la cárcel injustamente, ya Dios abogará por tu causa. Escúchame muy bien, si eres inocente. Dios vindica a los inocentes tarde o temprano. Y Dios saca a florecer la justicia tarde o temprano. Pero mientras se aclara la situación, no resistas al que es malo. Y si quiere la policía llegar a tu casa y sacarte, a ver ese saquito, venga para acá y quítatele, no te le vas a poner a las trompadas, y a ver, entra, le ponga según su tamaño, déjalo que te quite los zapatos, llegando a la cárcel te van a quitar el reloj, te van a quitar, como dicen los jóvenes, los rieles, o sea, los zapatos, la molleja, te van a quitar la camisa, el cinturón, y dice la Biblia, en estas circunstancias, no resistamos al que es malo. Entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente: siempre que seamos perseguidos injustamente, recordemos que hay un Dios soberano, todopoderoso, justo y santo en el cielo, que tarde o temprano limpiará tu nombre de las injusticias, de las calumnias y de las mentiras de nuestros enemigos. En tercer lugar tenemos el tercer derecho, el derecho a la libertad. ¿Saben ustedes qué es la libertad? Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, dijo lo siguiente: no puede haber libertad, escucha muy bien lo que dijo este hombre, no puede haber libertad mientras Dios viva. Jean-Paul Sartre dijo lo siguiente: mientras el ser humano no pueda ser autónomo, no puede haber libertad. Jean-Paul Sartre ligaba la libertad a la autonomía. En otras palabras, Jean-Paul Sartre decía, no me digas que eres autónomo sin ser libre, ni tampoco puedes ser libre sin ser autónomo. ¿Cómo contestarías tú a estas premisas filosóficas? La Biblia nos dice lo siguiente: el cristiano sí es libre, aunque no es autónomo. Y sí podemos ser libres sin ser autónomos. Porque el día que seamos autónomos, la palabra autónomo significa ley para mí mismo. La palabra autos, no significa ley mía. Y cuando decimos autonomía, estoy diciendo que yo hago mis leyes. Que no le consulto a nadie. Y que como yo hago mis leyes, entonces sí soy libre. Jean-Paul Sartre confundió la libertad con el libertinaje. Sí es cierto que somos libres, pero escúchenme muy bien, no para hacer lo que querramos. Y ahí está el error filosófico de Friedrich Nietzsche y de también Jean-Paul Sartre: no conocer la ética cristiana. ¿Qué quiere decir la ética y qué es la moral? La moral y la ética tienen una línea convergente que es paralela y que es muy similar, sin embargo son dos palabras diferentes. La moral es lo que haces, la ética es lo que debes hacer. Cuando nosotros hablamos y decimos, ese doctor no tiene ética profesional, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no hace lo que debería hacer. Cuando decimos, esa persona no tiene un cariz de ética como ingeniero, decimos que no hace lo que debe de hacer. Entonces la ética cristiana es las reglas que nos llevan a hacer lo que Dios manda, no lo que nosotros mandamos. Cuando tú te conviertes a Cristo, pierdes tu autonomía. Realmente, la esencia del pecado es la autonomía. El ser tu Dios, el hacer tú tus leyes, el vivir como te da la gana. La libertad que tenemos nosotros para vivir no es para hacer lo que nos da la gana, es para hacer el bien. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando un criminal sale de la cárcel, el juez le dice a Pancho Pantera, mira, eres libre. Y en ese momento sale gritando, gracias a Dios, tráigame la ametralladora, tráigame esta mujer, me voy a... no, le dice el juez, tú has confundido. Eres libre, pero no para hacer el mal, sino para hacer el bien. Porque si tú haces el mal, regresas aquí adentro. Entonces el criminal, al salir de la cárcel, tiene que comenzar a evaluar su libertad y a comenzar a entender que la libertad no nos da ocasión para el libertinaje.
La libertad es una dirección nada más hacia el bien. Cuando es hacia el ser el mal, se vuelve en autonomía. Y la autonomía es el pecado más grande que existe en el universo. Es decir, yo lo que hago no lo consulto con nadie. Como decía la canción de Frank Sinatra, a mi manera. ¿Ustedes saben que ese es el éxito musical en el infierno? Porque todos los que están en el infierno son los que cantaban esa canción aquí cuando estaban vivos. Y por hacer todo a su manera, se condenaron eternamente. ¿Qué de un cristiano, entonces, cuando esta libertad es perdida? Por ejemplo, tenemos libertad, los ciudadanos, todos tenemos derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de creencias, a la libertad de viajar, si me quiero ir a Nueva York, si me quiero ir a China, libertad a hacer decisiones. Yo decido a qué escuela van mis hijos, el Estado y el gobierno no tienen por qué meterse en eso. Tenemos libertad para votar y para expresarnos y decir lo que nosotros pensemos en cuanto nosotros querramos a la hora que querramos. Esta es la libertad que un ciudadano debe de gozar. Fue el error del marxismo. El marxismo tenía muchas premisas falsas filosóficamente, pero donde más grandemente se equivocó Carlos Marx fue en coartar, restringir el derecho más grande del ser humano, el derecho de expresión. Dice el dicho mexicano que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Un día me dijo un cubano comunista, me dice, señor Alducin, yo le pruebo que Cuba, chico, es la isla que menos crimen y menos violaciones y menos prostitución y menos drogas. Allá los drogadictos los colgamos, chico, y les damos arroz con pescado en la cárcel. Y yo le contesté y le dije, realmente estoy de acuerdo con usted, señor cubano. Lo único que usted olvida es que en las cárceles no hay libertad. Por eso no hay prostitución, ni hay drogadicción, porque todos están encerrados, ¿verdad? Y los tienen muy bien guardaditos, y por eso, como no hay derecho ni libertad para expresarse, pues es imposible que el crimen se pueda multiplicar de esa manera. Veamos en el libro de Tito, ¿qué debe un cristiano hacer bajo un gobierno que nos coarta la libertad? En otras palabras, ¿qué haríamos nosotros en Cuba como cristianos bajo un régimen comunista o totalitario? ¿Cómo debe el cristiano portarse ante una situación tal? Dice en Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora vean ustedes Primera de Pedro. Primera de Pedro está, después de Tito sigue Hebreos, y después Santiago, y después Primera de Pedro. Capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículos 13 al 19. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. La Biblia dice que el cristiano, bajo cualquier régimen, bajo cualquier sistema,
debe mantener el respeto a las autoridades. Y el más grande ejemplo fue Jesucristo y sus apóstoles. ¿Bajo qué gobierno vivió Cristo? Un gobierno totalitario donde Nerón y donde los Césares se habían hecho dioses, donde quemaron Roma, le echaron la culpa a los cristianos. Y cuando vemos nosotros en la Biblia que Pablo les dijo a los apóstoles, vamos a juntarnos y vamos a la plaza de la Constitución a protestar contra el César. Vamos alrededor de Roma y vamos a echarle candela y decirles que exigimos nuestros derechos. No, jamás encontramos eso. Siempre encontramos, sometámonos a las autoridades superiores, porque Dios es el que juzga y algún día Dios, repito, dará la paga. Finalmente, el derecho de la propiedad. Todos nosotros tenemos derecho a tener una casa, si tienes dinero, a tener un terreno, a tener una parcela, a tener un negocio. Y todos estos derechos, desde luego, si son lícitos, ¿verdad? Y si estas propiedades las has ganado con el sudor de tu frente. No tenemos derecho de despojar a nadie de sus propiedades. Pero ¿cómo debemos nosotros reaccionar cuando alguien nos arrebata algo? Cuando alguien, por ejemplo, te quita tu terreno o te confisca tu casa. Quiero darles a ustedes, para acabar, 5 respuestas. Número 1, si ha sido el gobierno quien nos despoja, no podemos defendernos sino confiar en Dios. Y esto, aunque querramos defendernos, ¿verdad? Porque no podemos contra el Estado. No nos queda más que, Señor, tú tienes un plan detrás de esto. Número 2, si ha sido una persona cristiana la que nos ha despojado, o si un cristiano nos ha hecho algún mal, o si hay letras que tú le has dado a firmar a un cristiano y el cristiano no te las paga, dice 1 Corintios 6:1 que el cristiano no puede llevar a los tribunales a un hermano cristiano. Porque entonces seríamos mal testimonio al mundo y el mundo se burlaría de nosotros. No podemos demandar judicialmente a ningún hermano en Cristo. Número 3, si una persona no cristiana quiere aprovecharse de ti y esta persona tiene influencias para ello y te quita tu casa, también no te queda más que encomendarte a Dios. Y repito, tampoco te queda otra, ¿verdad? Porque el otro tiene influencias y tú no las tienes y tú dices qué injusticia, etcétera, etcétera, pero hay un Dios más grande en el cielo que está permitiendo esta situación por alguna razón. Y número 5, si este despojo se debe por causa de que somos cristianos, o sea, por la persecución, como les pasó a unos hermanos en el cerro hace poquito aquí cerca de la Jusco, que llegó una multitud de 10,000 y les rompieron las sillas de la iglesia, etcétera, etcétera. Cuando se trata por causa de que somos cristianos, gocémonos y alegrémonos porque el Espíritu Santo reposa sobre nuestras cabezas. Bienaventurados sois, Mateo 5, cuando por mi causa os persigan, o mientan o digan toda clase de mal contra ustedes, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Despidámonos en oración. Padre, te damos gracias en esta noche porque aunque tenemos derechos como ciudadanos, concluimos en esta noche que no debemos preocuparnos con nuestra libertad, con nuestra seguridad, con nuestra dignidad o con nuestras propiedades, porque te tenemos a ti que cuidas de nosotros constantemente. Y cuando tú permites que a nuestra vida vengan tribulaciones que atentan contra nuestros derechos, recordemos que con Cristo hemos sido ya crucificados y que todos nuestros derechos ya fueron perdidos, ya los cedimos en la cruz, por lo que debemos de dejar que tú seas el que pelee por nosotros. Padre, nuestra alma solo puede tener descanso en un Dios que está gobernando en el cielo y que por una razón todavía aún no explicada, podemos nosotros seguir viendo injusticias.
Pero sin embargo tú dices, no tengas envidia del que prospere en su camino, porque como la hierba será cortada. Confía en Dios, haz el bien, y te apacentarás de la justicia, y vivirás con la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No se exciten en manera alguna a hacer lo malo. Dejen la ira, dejen el rencor, dejen la amargura, dejen el odio. Amad a vuestros enemigos. No resistan al que es malo, al que te quiera quitar la capa. Dale también la túnica, porque hay un Dios que hace justicia y que muchas veces permite que vengan a nuestra vida humillaciones para trabajar con nuestro ego y aprovechar la oportunidad de en ese momento confiar en ti. Padre, te damos gracias porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En ti estamos seguros. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, en quien confiamos y en quien te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén.